Me senté en el capó de un automóvil junto a la placa 128. Cuando salieron, su rostro palideció, evitando el contacto visual cuando me bajé. Levantó las manos a la defensiva mientras les aseguraba que no valías mi tiempo. Luego me fui en mi auto. La confrontación surgió de una larga historia. Conocí a Jim cuando su familia se mudó a la casa de al lado. Ambos teníamos 8 años, éramos los únicos niños del vecindario, naturalmente nos volvíamos cercanos como hermanos gemelos. Para cuarto grado, practicábamos deportes juntos y nos respaldábamos mutuamente, permaneciendo inseparables durante toda la escuela secundaria. Conocí a Laura cuando estaba en 10º grado y empezamos a salir. Para el último año, todavía estábamos juntos. Jim se enganchó con Annabelle Spears y tuvieron citas dobles con Laura y conmigo. La noche del baile de graduación, Laura me dio su pureza en la habitación contigua donde Jim y Annabelle estaban haciendo lo mismo. Después de la secundaria, Jim se alistó en la Marina mientras Laura y yo buscábamos títulos universitarios. Estudié ingeniería civil en la Universidad del Este de Michigan, mientras que Laura eligió tecnología de la información en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. A pesar de la proximidad de nuestros campus, mantener nuestra relación resultó ser un desafío. Laura ocasionalmente cancelaba nuestras citas para ver a otra persona, sin que yo lo supiera, hasta que amigos de la Universidad de Michigan revelaron sus acciones. Una noche, seguí a Laura y a un chico a un restaurante en Ann Arbor Road. Al verme, Laura se apartó de él, sugiriendo familiaridad más allá de esa noche. Esto señaló que no era su primer encuentro, revelando un patrón de comportamiento que desconocía. No tenía idea de lo que estaban discutiendo, pero Laura parecía incómoda, robándome miradas mientras fingía indiferencia. Después de terminar mi comida, me fui sin reconocerla y conduje a casa. Al día siguiente, viernes, nuestra fecha prevista llegó y se fue sin que apareciera ni llamara para cancelar. En cambio, me sumergí en un libro, desconectándome de todo. El sábado disfruté de una fiesta en Delta P House y conocí a Robin, quien dejó una impresión duradera. El domingo, mientras estaba absorto en mis estudios, el timbre de la puerta me interrumpió. Mirando a través de mi telescopio, vi a Laura parada afuera. Abrí la puerta y ella pasó junto a mí, entrando en la habitación. Volviéndose hacia mí, me preguntó, ¿dónde estabas el viernes por la noche? ¿Por qué no contestaste el teléfono? Cerrando la puerta, me enfrenté a ella y le pregunté qué pregunta quería que abordara primero. ¿Qué? Ella respondió. Había 3 preguntas. ¿Cuál debería responder primero? No lo endulces, Rob. ¿Qué pasa? Ella presionó. Muy bien, les responderé en mi orden preferido. Entonces, primero, ¿dónde he estado? Principalmente aquí, aunque sí organicé una fiesta de fraternidad el sábado por la noche. Siguiente, ¿por qué no cogí el teléfono? Simple. No lo escuché. ¿Por qué no llamaste? Sí, mi mal por desenchufarlo. ¿Dónde estabas el viernes por la noche? Justo aquí. Pedí pizza y me sumergí en un gran libro. ¿Por qué no me avisaste que no ibas a venir? Ella exigió. Supuse que estabas ocupada con tu novio. Lo supuse. ¿Novio? ¿De qué estás hablando, Rob? Eres mi novio. Entonces, ¿con quién estabas coqueteando en el restaurante el jueves? Ella preguntó. Solo un amigo. No estábamos enamorados. Estaba sentado cerca, apoyado en él, y él te rodeaba con su brazo. Eso no es lovey-dovey. Entonces, ¿qué es? No tiene sentido. Rob eran solo amigos. Si no ves ningún problema, Laura, ¿por qué no viniste a saludarme o a invitarme a unirme a ti? Preséntame a tu amigo, ¿tienes una charla conmigo antes de ir a una cita? Quizás dudaste porque entonces se preguntó quién era yo y no quisiste explicarlo. ¿Por qué no te acercaste a mí si te molestaba?
Porque quería observar tu comportamiento, ver cómo actúas. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque he escuchado demasiado sobre tu vida amorosa cuando no estoy cerca. Escuché que has salido con chicos por las noches. Teníamos planes. Entonces, sí, quería ver cómo interactuabas con otro chico. Tú no me controlas, Rob. En ninguna parte dice que fueran exclusivos. Pensé que lo hacíamos. Laura, recuerdo haberte dado mi anillo y mi suéter con letras para demostrar que estábamos comprometidos. ¿Un suéter y un anillo? En serio, Rob, eso es tan juvenil. Quizás. Pero sucedió en la escuela secundaria, y cuando nos graduamos, no los devolviste y dijiste que se acabaran las escuelas, así se hizo. Pero si sientes que no te ata, puedo verlo de la misma manera. Conocí a una linda chica en la fiesta, y ella me dio su número, así que supongo que puedo llamarla ahora. La expresión de Laura se volvió amarga y escupió, adelante. No me importa. Antes de irse furioso. Al verla irse, me di cuenta de que no puso excusas, prometió no repetir sus acciones ni asegurarme su lealtad. Había pasado de ser una colegiala a una mujer adulta, y exigió un cambio. Fue difícil, dada nuestra historia, pero abordar sus sentimientos ahora era más sabio que ignorarlos. Ocupada con la tarea de lunes a miércoles, finalmente me comuniqué con Rabin el jueves. Después de charlar, concertamos una cita para el viernes por la noche. La recogí. Cenamos y, en lugar de ver una película, ella sugirió asistir a una fiesta que conocía. Llegando al apartamento de Belleville alrededor de las 8. El destino jugó su mano. Laura y el chico con el que había estado el jueves fueron las primeras caras que vi. Maldita sea, murmuré. ¿Qué pasa? Robin preguntó. Ellos. Hice un gesto a Laura y al chico. ¿Los conoces? La conozco. ¿Señorita Piggy? Sí, ese es su apodo. ¿Cómo es posible? Ella es promiscua y se ganó la etiqueta de Miss Piggy. ¿Estás seguro de eso? ¿De qué otra manera llamas a alguien que está comprometido pero que aún entretiene a otros hombres cuando sus parejas están lejos? ¿Estás seguro de eso? Especialmente con respecto a los rumores. Honestamente, no puedo confirmarlo de primera mano. Pero varios chicos afirman que han tenido encuentros coquetos con ella. No mencionaste cómo la conoces. Soy el chico con el que se suponía que se casaría. Hasta que la atrapé el jueves pasado. Con el chico con el que está ahora. Oh, muchacho. ¿Podemos esperar drama? No, nos separamos el domingo, así que oficialmente terminamos. ¿Cuáles son las probabilidades de que escuche de usted si el jueves no hubiera sucedido? Delgado a ninguno. Pero el jueves sí estuvimos aquí para divertirnos. ¿Así que vamos? Ella me tomó de la mano y me llevó a conocer al anfitrión. Laura, inicialmente a un lado, parecía sorprendida al verme en la fiesta. Ya sea porque no anticipó verme aquí o porque la pillaron con un nuevo novio, no estoy segura. Ignorándola, Robin me presentó a Gary y su esposa, Artis, y charlamos brevemente antes de tomar algo. El sótano se había convertido en una pista de baile. Robin y yo bailábamos, nos mezclábamos y nos divertíamos cada vez que vislumbraba a Laura, su expresión era inescrutable. Alrededor de las 11, Rabin sugirió que nos fuéramos debido a sus planes para el sábado. Después de despedirme de nuestros anfitriones, llevé a Rabin a casa. Tu ex parecía obsesionada contigo hoy, comentó. Probablemente me pilló desprevenido verme allí. No, sentí que le incomodaba verte con otra persona. Mala suerte. Ella es la razón por la que terminó nuestra relación. Quizás, pero no creo que esté emocionada por eso. Tal vez no, pero se necesita adaptarse. ¿Eso significa que te veré más o que comenzarás a ver a otras chicas? Prefiero salir con una chica a la vez. Disfruté esta noche y te invitaré a salir de nuevo.
Si estás a bordo, serás el único. ¿Qué pasa si no estoy listo para algo exclusivo? Entonces declinarás y encontraré a alguien más con quien tener una cita. Si ella también dice que no, volveré a consultarte. Si aún así rechazas, continuaré hasta que encuentre a alguien que siempre diga sí. Me gusta tu enfoque, y estoy abierto a él. ¿Qué tal mañana por la noche? Suena bien. La escolté hasta la puerta, le di las buenas noches y, cuando me di la vuelta para depart, ella me detuvo y me pidió un momento. Frente a ella de nuevo, confesó, nunca me beso en la primera cita. Pero supongo que hay una primera vez para todo. Y me besó. Nos vemos mañana, gritó mientras se dirigía a casa. Al regresar a casa, papá me informó que Laura había llamado, expresando angustia. Le expliqué que era demasiado tarde para devolverle la llamada y prometí hacerlo por la mañana como rutina. El sábado por la mañana dormí y cuando finalmente llegué a la cocina a tomar un café, mamá me instó a llamar a Laura. Ella ya llamó 2 veces esta mañana. No hasta que haya tomado mi café. ¿Están bien las cosas entre ustedes dos? Ahora es más complicado. ¿Ella lo sabe? Ella debería. Fue su decisión. En ese momento sonó el teléfono. Mamá respondió, diciendo que era para mí. Es Laura. Recogí y saludé. Sí. ¿Por qué no llamaste? Anoche llegué demasiado tarde para llamar y acabo de despertarme. Eso no es lo que quise decir. ¿Por qué no me llamaste anoche? Para nuestra cita habitual de los viernes. Hablamos de esto el domingo pasado, Laura. Dijiste que no éramos exclusivos y acordamos ver a otras personas. Te dije que si lo hacías, yo también lo haría. Y te fuiste a toda prisa. Eso no es lo que pretendía, Rob. Deberías haberlo entendido. No me des de comer eso, Laura. Claramente estabas con ese chico con el que te vi el jueves pasado. No estaba con él, Rob. Fui a esa fiesta solo, y resultó que él estaba allí. Claro, Laura, cree lo que quieras, pero eso no cambia nada. Estoy escuchando cosas sobre ti y lo que pasó. Como obtuviste el apodo de Miss Piggy. No sé lo que has oído, Rob, pero es falso. ¿Por qué no debería creerlo? Después de verte con tu amigo en el restaurante? Y no compro que casualmente te toparas con él en la fiesta. Él estaba demasiado cerca de ti y abrazándote cuando llegué. No, Laura. No estás comprometido solo conmigo. Y no estoy interesado en ser uno de muchos. Por favor, devuelva el anillo y el suéter con letras. Parece que no tienen importancia para ti, a diferencia de la escuela secundaria. Te atraparé más tarde. Adiós. Eso parece bastante concluyente. Mi mamá comentó. Ella decidió que ser exclusiva conmigo no era suficiente. Y como acabo de decir, no estoy interesado en ser uno de muchos. Durante todo esto, encontré consuelo en la compañía de Robin. Las cartas de Jim llegaban cada 2 semanas, actualizándome sobre su vida. Se graduó del campamento y entró en entrenamiento especializado, uniéndose a un batallón de construcción de la Marina, también conocido como Navy SEALS. Dominó tanto la construcción como la demolición. Él nunca preguntó por Annabelle, así que en mis respuestas, también la omití. Sabía que él no querría oír hablar de ella. A la semana de su despliegue, Annabelle ya estaba persiguiendo a alguien que conoció en una fiesta. Un mes después, se mudó con un compañero de trabajo. 3 meses después de eso, otro movimiento. Ella comenzó a convivir con un hombre que conoció cuando remolcó su auto a la tienda. Circularon rumores de que él la hizo entretener a sus amigos en su apartamento. Entonces Annabelle desapareció sin dejar rastro. Hasta que recibí una carta de Jim. Había completado su entrenamiento y estaba destinado permanentemente en Norfolk. A su llegada, convocó a Annabelle para que se uniera a él.
Ojalá pudiera ser mi padrino, pero tuvimos poco tiempo para prepararnos. Cuanto antes nos casemos, antes podremos asegurar la vivienda en la base. Pobre tipo. Temí el momento en que te fuiste. Arrojé a otro hombre antes de que el eco de las puertas se desvaneciera. No me faltaba dinero. Gracias a mis abuelos, que habían creado un fondo universitario para mí desde que nací. Tenía suficiente para cubrir la matrícula y el alquiler de un apartamento fuera del campus, si así lo deseaba. Entonces, al comienzo del tercer año, Robin y yo nos mudamos juntos, dándome una idea de la vida familiar, que adoraba. Después de unos 6 meses, comencé a considerar hacer que nuestro arreglo fuera permanente. Todavía albergaba dudas de que lo que Robin y yo compartíamos fuera demasiado perfecto para ser verdad. Sin embargo, ella no mostró signos de vacilar en nuestra relación hasta el día en que mencioné la búsqueda de un anillo de compromiso. Fue entonces cuando reveló su plan de regresar a California después de graduarse para casarse con su novia de la infancia, que ahora estudia en Inglaterra con una beca Rhodes. Ambos reconocieron las situaciones del otro, incluida su relación con una inglesa. Reconocimos que abstenerse de la cercanía física durante varios años no era realista para dos adultos jóvenes sanos. Por lo tanto, acordamos una relación abierta. No debería afectarnos de inmediato, Rob aseguró. Sin embargo, lo hizo. Especialmente yo. Esencialmente, me sentí arrancado de lo que pensaba que era una relación romántica y convertido en una amistad. El problema era que no encontraba satisfacción en aventuras casuales. Anhelaba algo más que una conexión física. Como resultado, Robin y yo nos fuimos separando gradualmente. Casi 4 meses después del día en que Robin frustró mis esperanzas románticas, ella. No pareces contento aquí, ¿verdad? Admití sentirme incómoda y expliqué por qué. Lo siento, cariño. A veces desearía no amar tanto a Alex para poder cumplir más tus deseos. Si no fuera por él, serías mi socio. Gracias, supongo. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Lanzamos una moneda para decidir quién se queda y quién se va? No es necesario. Anticipé este momento. Mamá aún no ha alquilado mi habitación. Ella decidió guardármelo. Al menos hasta los 40. O hasta que tenga nietos. Así que tú te quedas y yo me voy. Amigos siempre. Después de un abrazo, ella anoche. Por favor. Había vuelto a casa por una semana. El viernes por la noche, mientras trabajaba en un artículo en mi habitación, mamá llamó desde abajo. Rob, alguien vino a verte. Descendiendo, encontré a Laura conversando con mamá. Mamá asintió y me dijo, los dejaré solos a los dos y me retiraré a la cocina. Hola, Rob. Hola, Laura. ¿Qué tal? De acuerdo, supongo. Esperando que las cosas mejoren. Oh, Robin llamó, mencionó que volvías al mercado e insinuó que debería darme prisa si quería ser la primera en la fila. ¿Por qué competir por el primer puesto? ¿Por qué competir por ello? No habría una línea si no hubiera actuado tontamente. De hecho, Robin ni siquiera existiría. No estoy compitiendo por un puesto, Rob. Solo quiero volver a donde pertenezco. ¿Dónde es eso? Ella levantó su mano izquierda, revelando, nunca devolví tu anillo. Mi anillo de clase adornaba su dedo anular izquierdo. Hay una fiesta en Alice Johnson esta noche. ¿Quieres ir conmigo? Ella expuso la idea y agregó, para que todos lo tengan claro, he apostado mi reclamo. Te tengo de vuelta y lo estoy transmitiendo. La verdadera sorpresa llegó después de la fiesta. Ella permaneció callada mientras la conducía a casa, mirando por la ventanilla del pasajero. Cuando llegamos a su casa, sugerí buscar apartamentos el sábado. Alquilar un apartamento es más económico que las constantes estadías en un motel. ¿Me preguntas si quiero mudarme contigo? Se me pasó por la cabeza. ¿A qué hora?
Alrededor de las 9. Genial. Te has conseguido una cita. Laura y yo nos instalamos en un apartamento de 2 habitaciones situado aproximadamente a medio camino entre Ann Arbor y Ypsilanti. Convertimos el segundo dormitorio en una oficina que alberga el escritorio de la computadora Loures junto al mío. Alrededor de un mes después de mudarse, Jim regresó a casa con una licencia de 30 días y pasó mucho tiempo con Laura y conmigo. Al ver a Jim y Annabelle juntos, parecieron encajar bien, lo que me hizo cuestionar mis sospechas anteriores sobre ella. Sin embargo, 3 semanas después de que Jim regresara al servicio, Annabelle apareció. Con Jim desplegado en Irak, Annabelle optó por no esperar a su regreso a la base. Desapareció durante 2 semanas, quedándose con su actual pareja. Tras su visita a Jim en Norfolk. 3 semanas después, resurgieron los rumores sobre sus relaciones con un antiguo amor, incluidas supuestas juergas y encuentros grupales como anfitriona. Contemplé confrontarla, pero Laura me disuadió, afirmando que no era de nuestra incumbencia. Además, hasta donde sabíamos, Jim y Annabelle tenían una relación abierta, un arreglo no infrecuente durante separaciones militares prolongadas. Laura dudaba de que Jim consintiera en tal acuerdo, pero aconsejarle sobre el comportamiento de Annabelle podría ser contraproducente. En cambio, ella sugirió que lo dejara hacer. Jim regresó de Afganistán justo a tiempo para ser mi padrino en mi boda con Laura. Luego, él y Annabelle se mudaron a Norfolk, donde completó los últimos 9 meses de su servicio militar. Al ser dados de alta, regresaron a casa y Jim consiguió un trabajo en una empresa de construcción como operador de maquinaria pesada. Durante los siguientes 2 años, los alguaciles, Jim y Annabelle se convirtieron en huéspedes habituales de nuestra casa, visitándonos al menos una vez cada 15 días. No hubo señales de problemas entre Jim y Annabelle, y no hubo indicios de infidelidad de su parte. La teoría de Laura parecía plausible, especialmente cuando la compañía para la que trabajaba Jim ganó un contrato para instalar un oleoducto en Alaska. Dadas las duras condiciones en el sitio de construcción, Jim optó por dejar a Annabelle en casa durante los 4 meses que duró su asignación. Sin embargo, apenas una semana después, Annabelle fue vista en una habitación de motel con Gary Mellows, el dueño de la compañía de Jim. Posteriormente, el automóvil de Gary se veía con frecuencia estacionado en la entrada de Jim casi todas las noches de la semana. Surgieron complicaciones con el proyecto Alaska que extendió la ausencia de Jim por otros 2 meses. Casualmente, Laura y Annabelle compartían el mismo médico, y Laura estaba en el consultorio del médico el día que Annabelle recibió una noticia angustiosa. Tenía 7 semanas de embarazo y Jim había estado ausente durante más de 3 meses. Laura se enteró del embarazo de Annabelle por 2 enfermeras que habían asistido a la escuela con nosotros. Conscientes de la conexión de Laura con Annabelle, le preguntaron cómo pensaba que Jim reaccionaría a la noticia. En el ámbito de los chismes entre amigos, la confidencialidad del paciente a veces queda en segundo plano. Laura especuló brevemente antes de que Jim nunca supiera la verdad de mis sospechas. Annabelle probablemente optará por el infeticidio, resolviendo la situación antes de que Jim regrese. Sin embargo, los acontecimientos se desarrollaron de manera diferente. Alguien a quien Laura no disuadiría le informó a Jim de la situación. A su regreso, Jim alquiló un automóvil y estacionó discretamente cerca hasta que fue testigo de Mellows llegando a su casa y entrando con Annabelle. Después de esperar 15 minutos, dándoles tiempo para participar, Jim entró a la casa con una cámara digital, capturando evidencia de su aventura. Posteriormente, una ambulancia respondió a una llamada de emergencia y Mellows fue hospitalizado. Cuando llegó la policía, inicialmente tenían la intención de detener a Jim hasta que presentara la evidencia fotográfica. Jim había usado una cámara Canon Rebel configurada en modo continuo, que capturó a Mellows lanzándose hacia él. En la serie de imágenes, podría haber tenido simplemente como objetivo recuperar la cámara de la posesión de Jim, pero según la secuencia de fotos, Jim era evidente que estaba siendo atacado y simplemente defendiéndose. La policía aceptó esta explicación y se marchó. 20 minutos después, Annabelle salió al porche con una sola maleta, cerrando la puerta detrás de ella.
El divorcio se desarrolló sin problemas, al igual que la demanda presentada contra Mellows por causar alienación de afecto. Además, Jim presentó una demanda por abuso sexual contra Mellows, alegando que Mellows lo había contratado solo para enviarlo fuera de la ciudad y luego mudarse con su esposa. Mellows tenía la opción de llegar a un acuerdo extrajudicial, evitando la atención pública, pero optó por impugnar el caso, lo que resultó en que sus acciones con la esposa del empleado se hicieran de conocimiento público. Después de una ausencia prolongada de la ciudad, el jurado falló a favor de Jim, otorgándole 1.3 millones. Después de liquidar los honorarios legales y los impuestos, retuvo un poco más de $750,000. Usó esto para pagar la casa, instalar una piscina en el suelo y comprar una Ford F-350 nueva. Una vez finalizado el divorcio, Hannibal desapareció de la vista, se rumoreaba que se había mudado fuera de la ciudad. Para resolver la demanda, Mellows tuvo que vender algunos activos y propiedades. Además, sufrió una pérdida de negocio ya que algunos clientes y compradores potenciales lo consideraron poco confiable debido a sus acciones hacia el cónyuge de sus empleados. Jim todavía tenía algunos fondos restantes y me propuso la idea de iniciar mi propia empresa y hacerse cargo del negocio que Mellows había perdido. Yo me encargaría del diseño, mientras que Jim se encargaría de la construcción. Después de una cuidadosa consideración con Laura, decidimos continuar, lo que llevó al establecimiento de R&J Constructors. Como socios, hemos logrado prosperar. No solo atraímos a muchos clientes que se habían ido de Mellows, sino que también lo superamos en varios proyectos. Con la naturaleza humana siendo lo que es, Jim se aseguró de que todos estuvieran al tanto. Cada vez que superábamos a Mellows, los 5 años siguientes pasaban rápidamente. Si bien Jim exploró varias relaciones, nunca encontró a alguien con quien quisiera comprometerse a largo plazo. Pasó un tiempo considerable con Laura y conmigo, generalmente uniéndose a nosotros una vez a la semana con su novia. Las cosas iban extremadamente bien. Laura había ascendido en la escala corporativa, logrando el puesto de gerente regional y emergiendo como favorita para el puesto de vicepresidenta. Creía que las cosas no podían mejorar más y, lamentablemente, tenía razón. Un martes, cuando terminé una reunión para almorzar con un posible cliente, Gary Mellows se acercó y me preguntó si podía invitarme a una bebida. Personalmente, no guardé rencor hacia Gary. Razoné que si alguien como Hannibal, a quien consideraba de poca reputación, ofrecía consuelo a una persona solitaria como Gary, no era justo culparlo por aceptar. Nunca acepté la narrativa sobre Gary orquestando la partida de Jim por el bien de Hannibal. Conociendo el carácter de Hannibal, especulé que podría haber visitado la oficina de Gary para cobrar el cheque de pago de Jim y expresó su soledad debido a su ausencia. En cualquier caso, los problemas de Gary estaban relacionados con Jim, no conmigo, así que acepté su oferta de tomar una copa. Una vez que se instaló, ¿cómo va todo? Podría ser mejor, respondí. Quizás pienses en vender, me propuso. ¿Vendiendo? ¿Por qué demonios haría eso? Respondí. Para hacer de tu amigo Jim mi socio comercial, sugirió. ¿Estás loco?, exclamé. En realidad no. Eche un vistazo a esto, dijo, abriendo su maletín y presentándome una carpeta. Lo acepté, lo abrí y me quedé desconcertado. La carpeta contenía una foto de Laura y Jim tomados de la mano cuando entraban a una habitación de motel. Varias imágenes más los mostraban entrando o saliendo de la habitación del motel, junto con un puñado que los mostraba abrazándose y besándose en varios lugares. Miré a Gary, quien me explicó las disculpas. Lo seguía para reunir pruebas de venganza cuando el investigador privado me entregó esas fotos, no sabía que ella era tu esposa. Solo discerní en los anillos de las fotos que pertenecía a otra persona. Así que contraté a un investigador privado para descubrir su identidad y prepararme para mis represalias. ¿Por qué? Estuviste involucrado. Señalé que seguiste sus órdenes, Gary respondió. No, no lo hice, lo refuté. Sí, tuve una aventura con su esposa, pero nunca orquesté su partida para perseguirla.
Ella entró a mi oficina, cerró la puerta y comenzó a desvestirse. Al encontrarse con su mirada, declaró: «Ya que despediste a Jim, tendrás que cuidarme hasta que regrese». Al estar desapegado, tuve que rechazar a Annabel. Para mí, toda esta debacle es responsabilidad de Jim. Inicialmente, todos son conscientes de la promiscuidad de Annabel, un rasgo que ha tenido desde la secundaria. Jim debería haberlo sabido. Pero él no actuó en consecuencia. No, Rob, él me golpeó duro con esa demanda, y tengo la intención de tomar represalias. Lamento que estés atrapado en el medio. ¿Alguna idea de cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Según los hallazgos de los investigadores privados, ha pasado al menos un año, posiblemente más. ¿Cómo podría haber pasado desapercibido durante tanto tiempo si ella nunca levantó sospechas? ¿Cómo podrías descubrirlo? Entonces, ¿por qué el interés en comprarme? ¿Cuál es el beneficio de convertirse en socio de Jim? Considérelo una asociación igualitaria. Tendré la misma opinión. Si él propone el plan A, abogaré por el plan B. Sin importar su preferencia, me opondré a él. Además, supervisaré los precios y me aseguraré de que nuestras tarifas superen a la competencia. Llevaré a la compañía a la bancarrota, y Jim sufrirá las consecuencias. Pero tú también lo harás. No del todo. He hecho mi debida diligencia. Si el negocio colapsa, liquidaremos los activos y recuperaré la mayor parte de mi inversión. No obtendré ganancias a menos que cuentes las ganancias de mis otras empresas subcotizando las ofertas de Jim. Pero tampoco soportaré pérdidas sustanciales. ¿Qué pasa si recurre al abuso sexual hasta que vendas tu parte? La última vez me atrapó con su esposa, y priorizo agarrar la cámara sobre la autodefensa. Si lo intenta de nuevo, no será tan fácil para él. De hecho, confío en que puedo manejarlo si es necesario. Entonces, ¿estás interesado? Posiblemente. Pero quiero llevar a cabo mi propia investigación primero si decido continuar. ¿Tienes una cifra aproximada en mente? Le propuse una suma, y él lo consideró factible, aconsejándome que me pusiera en contacto con él si optaba por seguir adelante. Salí de la reunión con dulzura, sintiéndome completamente conmocionado. ¿Cómo pudieron Laura y Jim haber seguido así durante casi un año sin que yo sospechara nada? No había observado signos de descontento por parte de Laura, ni disminución del afecto. Nuestra vida parecía inalterada, al menos desde mi perspectiva. ¿Qué había salido mal? Aunque confiaba en los hallazgos y pruebas del detective Gary, no podía descartar la posibilidad de fotos manipuladas y los motivos personales de Gary. Necesitaba certeza antes de actuar. Al regresar a la oficina, me comuniqué con un amigo de una agencia de seguros para pedirle recomendaciones sobre servicios de investigación. Armado con esto, concerté una reunión y 13 días después me sentí seguro. En supuestos viajes de trabajo, Jim se reunía con Laura en el Comfort Inn en Melrose. Cómo manejó el tiempo libre del trabajo para estos enlaces me eludió. Ahora tenía que determinar mi curso de acción. Aunque mi camino deseado estaba claro, solo necesitaba idear una estrategia. Después de 2 horas con un abogado, entendí claramente mis opciones y obligaciones. Sin motivos de culpa, los activos se dividirían equitativamente. Preocupado por la participación de Laura en las ganancias de la venta de mi participación en la empresa, me di cuenta de que el engaño podría ser necesario. Aún así, ella aún recibiría algunas de las ganancias. Llegué a un acuerdo con Melrose para venderle oficialmente mi participación en la empresa por 1/3 de su valor real. 1/3 del pago se ingresó en una cuenta bancaria únicamente a mi nombre, mientras que los 2/3 restantes se depositaron en una cuenta extraterritorial. De arreglado. El acuerdo estipulaba que Melrose no aparecería en la oficina ni ocuparía mi escritorio hasta la mañana. Les entregué a Laura y Jim los documentos necesarios. Laura solicitó el divorcio alegando infidelidad, mientras Jim buscaba un caso de alienación del afecto. A pesar de residir en un estado sin culpa,
aún podría emprender acciones legales por infidelidad, lo que podría resultar en una división de activos un poco más favorable. Aunque no fue una división del 50 al 50 para fundamentar la afirmación de infidelidad, la evidencia fue crucial. El examen de los informes tanto del investigador privado de Gary como del mío reveló una cita constante en el mismo motel. Siempre los miércoles, mi detective aseguraba una habitación para vigilancia, incentivando al portero para asegurarse de que Laura y Jim fueran asignados a esa habitación específica. El miércoles por la mañana, le indiqué a María, nuestra recepcionista, que le informara a Jim que estaría ausente debido a una cita con el dentista y que mencionara la posibilidad de que continuara ausente por la tarde si no me sentía bien después del procedimiento. Después de que los efectos del gas desaparecieron, salí de la casa y regresé después de que Laura se fue a trabajar. El cerrajero llegó puntualmente a las 9 para cambiar todas las cerraduras. Una vez que terminó, me dirigí al banco y vacié tanto las cuentas como la caja fuerte. Mi abogado aconsejó tomar solo la mitad, pero mi estado de ánimo era inquebrantablemente resuelto. Que te jodan, Laura. No tenía intención de facilitarle las cosas. Eventualmente tendría que luchar por su parte. También retiré los fondos que esperaba del negocio. Si resultaba excesivo, Jim podía impugnarlo en los tribunales. Pero hasta entonces, era mío. Mi detective llamó al 1210 para informar que la pareja se había registrado en la habitación 128. Me acerqué, conversé brevemente con el detective y luego me estacioné en el capó de un automóvil cercano, esperando a que salieran. Después de un tenso encuentro, me alejé. Justo cuando me iba, un hombre se acercó a ellos y les entregó los papeles. Junto con los papeles de divorcio, Laura recibió una orden de restricción temporal que le ordenaba permanecer a 500 pies de distancia de mí en la casa. Asegurarlo requirió un poco de engaño. Tuve que inventar una historia alegando que un tercero me había avisado sobre Jim y Laura discutiendo mi cobertura de seguro y el valor de las acciones comerciales. Estaba pendiente una audiencia para decidir si la orden de restricción se volvería permanente, pero podría llevar algunas semanas. Era solo otra táctica para inquietar a Laura. El punto crucial era que ella no podía entrar a la casa sin supervisión judicial, y yo no tenía intención de ponerme a disposición para hacer las llaves de las nuevas cerraduras. Junto con los documentos de Jim para la demanda de embargo hipotecario había una breve nota. Estás familiarizado con cómo van estos trajes, ¿no? ¿Cómo se siente estar en el extremo receptor? Al alejarme del motel, llamé a Gary a su teléfono celular. Todo arreglado. Que tengas un buen primer día en la oficina. Mañana conduje hasta el aeropuerto, estacioné en el estacionamiento a largo plazo, guardé mi teléfono celular en la guantera y abordé el vuelo a Cabo San Lucas. Después de una semana de buceo y descansar en la playa, regresé a casa. Al encender mi teléfono, lo encontré inundado de mensajes de voz. La mayoría eran de Laura, como era de esperar, pero también había 4 de Jim. Pensarías que él sería la última persona ansiosa por hablar conmigo. Sin embargo, no tenía interés en conversar con ninguno de ellos. ¿Desearía una explicación? Naturalmente, querría entender por qué. Sin embargo, había resuelto dejarlos en el pasado y concentrarme en seguir adelante. Sus razones para la traición no eran algo en lo que quisiera detenerme. Mi abogado estaba al tanto de mi ausencia de una semana, así que decidí informarle de mi regreso. Sugirió que me pusiera en contacto con Laura, quien había estado tratando de comunicarse conmigo 2 veces al día para acceder a la casa y recuperar mis pertenencias bajo supervisión judicial. Estaba a punto de instruirlo para que hiciera arreglos con la corte para permitirle la entrada cuando se me ocurrió una idea diferente, la oportunidad de inquietarla aún más. La llamé por teléfono y le pregunté por sus necesidades. Necesito mi ropa y otros artículos, pero no puedo entrar a la casa ni siquiera con supervisión judicial porque me falta una llave y no me dejan entrar, explicó. ¿No tienes nada allí para llevarte?, le respondí. Lo doné todo a Goodwill. No quiero ningún recordatorio de tu comportamiento engañoso. No queda nada tuyo,
ni siquiera una pinza para el pelo perdida. Ella replicó: «No tenías derecho a hacer eso». Ella exclamó: «Tenía todo el derecho, así como tú tenías derecho a traicionarme». «Tenemos que hablar», respondí. «No es lo que piensas», suplicó ella. «Sé honesta, Laura. Sé que no estabas contento con Jim. Estoy seguro de ello. Adiós, Laura». Terminé la llamada. Aunque las pertenencias de Laura permanecieron en la casa, estaba retrasando intencionalmente su recuperación. Era mi forma de inquietarla, asegurándome de que no recuperara sus cosas pronto. Siempre he tenido una buena relación con María, nuestra recepcionista multitarea, secretaria, contadora, cocinera y limpiadora. Así que la llamé por teléfono para registrarme. No está mal para mí, pero las cosas no van bien para la empresa. Hay constantes disputas entre Gary y Jim por asuntos triviales. Jim da órdenes y Gary se niega a cumplirlas. Los pedidos se colocan y cancelan en rápida sucesión, el trabajo permanece inactivo mientras resuelven sus disputas. Estaba harto, así que entregué mi renuncia el viernes pasado. Pero Gary me ofreció duplicar mi salario si me quedaba, así que decidí no leaving. Incluso tuvieron un altercado físico el jueves pasado, pero no hubo un claro ganador, aunque Jim terminó con la nariz rota. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué ponerse del lado de Gary? Compartí toda la saga con ella. Ella se quedó en silencio por un momento antes de responder. Ahora tengo otra razón para quedarme. ¿Y qué es eso? Puedo ayudar a Gary. Nunca me preocupé por Jim. Él coqueteó persistentemente conmigo a pesar de saber que estaba comprometida. Una vez. Incluso insinuó que me dejaría ir si aceptaba una cita con él. Los dos sabemos a qué se refería con cita. Cuando le pregunté qué pensaría de él dejándome ir, se quedó en silencio. Debiste haberme informado. ¿Por qué? Era un asunto personal y lo manejé. Simpatizo contigo y con Laura Raab, pero podría tener un aspecto positivo, al menos para mí. ¿Cómo eso? Significa que estás disponible de nuevo. ¿Cómo te sientes acerca de ser perseguido? ¿No estabas comprometido? Lo estaba hasta que pillé a ese idiota haciéndome lo que te hizo a ti. Laura. ¿Cuándo sucedió? Hace unas 3 semanas. Bueno, cariño, si estás interesada, te consideraré primero cuando empiece a salir de nuevo. Pero eso no sucederá por un tiempo. No le daré munición a Laura. Puedo esperar, pero tenme en cuenta si alguna vez te sientes solo y quieres compañía para cenar. Lo haré, cariño. Y gracias. Mi teléfono sonó 16 veces ese día. 14 llamadas de Laura y 2 de Jim. No podía imaginar nada de lo que ese tipo pudiera decir que quisiera escuchar. Si llamaba para pedir algo, definitivamente no era de mí. Borré todas las llamadas y me fui a casa, me preparé la cena. Entonces, por capricho, llamé a Gary Mellows para comprobar su plan. No está mal. No está nada mal. Me aseguré de estar en tu escritorio cuando llegó al trabajo. Él me vio, frunció el ceño y exigió saber por qué estaba en la oficina y sentada en su escritorio. Me reí entre dientes y le informé que yo era su nueva pareja. La expresión de su rostro no tenía precio. Prácticamente se podía ver el vapor saliendo de sus oídos mientras examinaba detenidamente una copia de nuestro acuerdo. Nos puse en marcha correctamente casi de inmediato. Pidió un camión de combustible porque el cargador frontal y otros equipos en el sitio de Wilkins se habían quedado sin combustible diésel. Una vez que salió de la oficina, llamé por teléfono y cancelé el pedido. Uno de los cargadores se quedó sin combustible y Jim llamó a Ayed y les dio un oído. Le informaron que cancelé la orden y que no tolerarían tal comportamiento de su parte, sugiriéndole que encontrara combustible en otro lugar. Fue entonces cuando se acercó a mí, exigiendo saber qué estaba haciendo.
Le expliqué que Ayed nos estaba cobrando de más y que yo buscaba un mejor precio y las cosas fueron cuesta abajo a partir de ahí. Un pajarito me dijo que ustedes dos terminaron en una pelea a puñetazos. En efecto. Todo concluyó el jueves pasado. ¿Y el resultado? Puede que haya sido un poco optimista cuando mencioné que pensé que podría enfrentarlo, pero lo superé y le di un buen puñetazo. Bueno, continúe y mucha suerte con su plan. Después de colgar, me dirigí a la sala que Ide convirtió en una oficina, encendí mi computadora y comencé a redactar mi currículum. Planeé comenzar mi búsqueda de trabajo al día siguiente. Mientras escribía en el teclado, sonó el timbre de la puerta. Al abrir la puerta, encontré a Jim parado allí. ¿Qué demonios quieres? Tenemos que hablar, Rob. No, tú no. Creep. No es culpa mía, Rob. Ella vino sobre mí. Me pilló de mal humor por lo que Annabelle me hizo. No estaba pensando con claridad, Rob. Lo siento, Rob, pero no fue culpa mía. No la perseguí. Pero sabías que ella era mi esposa. Sabías cómo te sentías. Cuando te enteraste de Annabelle, y ni siquiera te detuviste a pensar que me haría sentir de la misma manera, ¿verdad? Tenías que saberlo tarde o temprano. Probablemente de la misma manera que te enteraste de Annabelle. Alguien te lo dijo. Bueno, asqueroso, alguien me dijo que eres un sinvergüenza. En lo que a mí respecta, se supone que eres mi amigo. E incluso si creo que Laura hizo algo contigo, lo cual no es así, deberías haberla rechazado. Al igual que rechacé a Annabelle cuando me insinuó. Sabías que eras mejor que eso, pero seguiste adelante de todos modos. E incluso si ella lo inició y te tomó desprevenido, eso no excusa el segundo, tercer, cuarto y, sin embargo, muchas veces después de eso, no, me apuñalaste por la espalda, simple y llanamente. ¿Por qué me cargaste de velocidades? Porque en el estado de ánimo en el que estaba cuando me enteré y la rabia que sentí, si te perseguía, las cosas podrían haber terminado de manera diferente. Pero no vale la pena ir a la cárcel. Además, involucrar a Melrose te traerá dolor que durará mucho más que las consecuencias de un altercado físico. Pero ¿sabes qué? La rabia que sentí en ese momento se ha ido. Y ahí es cuando le doy un puñetazo. Agarré su camisa, lo llevé a la casa, cerré la puerta de golpe y desaté mi ira sobre él. Estaba inconsciente cuando lo arrastré y lo metí en el auto. No creerías la sonrisa en mi cara cuando volví a entrar. Podría hacer que apareciera la policía, pero no estaba preocupado. Simplemente podría decir que él me atacó y que actué en defensa propia. Me referiré a su altercado con Melrose y afirmaré que está molesto porque vendí mi parte del negocio a Melrose y él está tratando de tomar represalias. Al día siguiente, envié 14 currículums y consulté con mi abogado. Mencionó una audiencia sobre la orden de restricción temporal programada para el lunes siguiente, pero no había tenido noticias de Laura ni de su abogado. Contemplando ponerme en contacto con Laura, decidí no hacerlo. Retrasar su contratación de un abogado significaba retrasar cualquier comunicación entre nosotros. A lo largo de la semana, recibí respuestas a mis currículums y viajé para entrevistas en Atlanta el miércoles y Baltimore el jueves. Aunque disfruté ambas entrevistas, también recibí noticias de una empresa de San Diego, lo que despertó mi interés por los climas más cálidos. Programé una entrevista para el martes siguiente. El lunes llegó con la audiencia de orden de restricción. Sorprendentemente, el juez no encontró motivos para confirmarlo y me ordenó que le permitiera a Laura acceder a la casa. Laura asistió con su abogado, intentando hablar conmigo. Me hice a un lado, busqué la ayuda de mi abogado y volví a su lado. Espere hasta que llegue mi abogado antes de hablar conmigo. Insistí. Solo quería informarte que vendré esta noche, respondió ella. No, no lo harás, tengo una entrevista de trabajo a las 2:30 y no volveré hasta el miércoles. Puedes visitarlo después de las 6. Su abogado comenzó a hablar,
pero intercedí, ella no pondrá un pie en esta casa sin supervisión. Un representante de la corte supervisará todo. Y también puede contar con la presencia de su abogado. No, eso no es satisfactorio. Ellos no entenderán lo que ella está tomando. Si agarra algo inapropiado, tendré que luchar para recuperarlo. Ella estuvo ausente durante 2 semanas. Ann logró otras 48 horas. No la lastimaré, dije firmemente. Su abogado suspiró. Entonces esperemos la decisión de los jueces. Cuando se giró para irse, Laura intervino. Olvídalo. Puedo esperar. Asentí y dije, miércoles a las 6 antes de partir. Espera un momento, Ro. ¿Podemos tener una conversación? No, respondí, saliendo del edificio. Satisfecho con mi entrevista en San Diego, regresé a casa ansiosamente esperando noticias de ellos. A las 6, Laura llegó acompañada de un representante de su despacho de abogados. La mujer designada por el tribunal llegó a las 26, y durante esos 20 minutos conversamos mientras tomábamos un café. Explicó su papel como observadora de la corte, encargada de inventariar los artículos incautados y señalarlos en disputa. Le aseguré que no había necesidad de una lista de artículos en disputa. Ella puede tomar lo que quiera. Si esa es tu postura, ¿por qué tomaste una posición firme en contra de ella? Ella me traicionó, y lo hizo con alguien que había sido mi mejor amigo durante más de 25 años. No podía tomar represalias físicamente sin enfrentar consecuencias legales, pero tenía que hacer algo para tomar represalias e infligirle algo de dolor. No era mucho, pero era algo. Cuando sonó el timbre de la puerta, acompañé a Laura y a su acompañante desde la oficina de abogados al interior, luego salí a cortar el césped. Cuando regresé adentro, todos se habían ido excepto Laura, que se sentó a la mesa de la cocina a tomar té. Ella levantó la vista cuando entré. Me engañaste. No donaste ninguna de mis pertenencias a Goodwill. Quizás no, pero disfruté viendo su reacción cuando afirmó que no tenía derecho a hacerlo. No había anticipado que todo terminara perteneciendo a ella. Me llevará más tiempo resolverlo de lo que pensaba. Saqué mi llavero de mi bolsillo, saqué la llave de mi casa y se la extendí sobre la mesa. No hay necesidad de moverse. Puede recoger las llaves el viernes. Para entonces habré desocupado las instalaciones. ¿Por qué? Estoy entrevistando y reubicándome tan pronto como consiga un trabajo. Quiero decir, ¿por qué tomar esas medidas si tenías la intención de darme la casa y marcharte? ¿Qué pasa con la orden de restricción y las falsedades sobre deshacerme de mis pertenencias? Esa es una pregunta ingenua. Después de lo que me hiciste pasar, tuve que tomar represalias de alguna manera. Solo agradece que opté por una resolución pacífica en lugar de una violenta. El hecho de que me abstuviera de atacarte no te absuelve. Pero es el mejor recurso que tuve sin enfrentar repercusiones legales. Recuerdo que declinaste cuando te pregunté si podíamos hablar esta noche. Pero todavía voy a intentar persuadirte de que el divorcio no es necesario. Seamos realistas, Laura. Después de lo que has hecho, no hay absolutamente ninguna forma de que podamos salvar nuestro matrimonio. Pero eso no cambia mis sentimientos por ti, Rob. Te amo y lo sabes. Lo que pasó con Jim fue un error. Solo un error tonto. Siempre me ha gustado Jim. Pero mis sentimientos por él no se comparan con el amor que tengo por ti. Tus sentimientos por Jim no importan. El hecho es que pasaste un buen rato con él. Independientemente de si lo amabas, todavía constituye infidelidad. Y no deberías dudar de lo que siento por eso. Solo recuerda lo devastada que estaba cuando me enteré de Annabelle y Jim. Estaba tan molesta que consideré decírselo. Pero me convenciste de lo contrario. Eso debería haber dejado en claro cómo me sentiría si tú me hicieras lo mismo. Y no me des excusas como si no quisieras que lo descubriera. Los tramposos siempre son atrapados. Siempre.
Jim descubrió la verdad sobre Annabelle porque alguien los presenció juntos y le informó. Es de la misma manera que me enteré de que tú y Jim entraron en la habitación del motel. ¿No importa mi amor por ti? No, Laura, no es así. Porque no fue suficiente para evitar que me traicionaras. Pero, Rob, no significó nada. De verdad. Fue insignificante. Fue una circunstancia imprevista. Un accidente. ¿Cómo podría clasificarse tener relaciones con mi antiguo mejor amigo como un accidente? Él visitó nuestra casa mientras estabas en Santa Fe. Estaba angustiado por Annabelle. Incluso después de sacarla de su vida, él todavía la añoraba. Tomamos un trago y cuando él comenzó a llorar, lo abracé, tratando de consolarlo. Recuerdo haber pensado, esto está muy mal. No debería estar haciendo esto. Sin embargo, se sintió extrañamente reconfortante. Debo admitir que se sintió extrañamente estimulante. La próxima vez que estuviste fuera de la ciudad, Jim pasó y ambos entendimos sus intenciones y reanudamos nuestro enlace. No hubo amor involucrado, Rob. Por cliché que parezca, fue puramente físico. Solo una emoción fugaz en mi vida. A lo largo de todo, nunca te descuidé. Te quiero sinceramente, Rob, y lo sabes. Podemos superar esto. El divorcio no es necesario. El amor no tiene nada que ver con esto, Laura. Necesito el divorcio. No puedo convivir con alguien que me ha traicionado. Es sencillo, Laura. Traicionaste mi confianza. Si me quedara, te estaría vigilando atentamente, anticipando otra transgresión. Por tu propia admisión, continuaste porque encontraste placer en lo engañoso. Puedes hacer todas las promesas que quieras sobre no repetirlo, pero tus garantías no tienen peso. Te comprometiste a abandonar a todos los demás cuando nos casamos, y rompiste ese voto. Me resulta difícil confiar en lo que dices, Laura. La versión de Jim de los hechos contradice completamente la tuya. Según él, no fue un accidente. Dice que estabas jugando activamente con él. O él miente o tú lo haces. El problema es que después de lo que hicieron los dos, ninguno de los dos es digno de confianza para mí. Así que no puedo favorecer una historia sobre la otra. La conclusión, Laura, es que hemos roto como pareja. No me rendiré, Rob. Voy a luchar por el divorcio. Sé que podemos superar esto porque nos amamos. Estás enojado conmigo en este momento, y lo entiendo. Pero puedo hacerte una promesa y cumplirla. Especialmente ahora que entiendo lo que romper esa promesa podría costarme. Mi abogado dice que puede hacer que la corte ordene asesoramiento, y sé que eso puede ayudar. Te quiero, Rob, y no te dejaré ir. Parece que no entiendes que no te quiero en este momento. Está bien, admitiré que todavía te amo, y que me llevará un tiempo superarlo, pero no hay forma de que pueda vivir contigo de nuevo. Cada vez que me vaya a la cama contigo, pensaré en ti estando con ese idiota que era mi mejor amigo, y no puedo vivir así. No lucharás por divorciarte de Laura. Porque si lo haces, publicaré el video de tu última reunión con Jim. Cada miembro de la familia, cada amigo y todos sus compañeros de trabajo recibirán una copia. Crearé tu propio sitio para adultos para ti. Y hay docenas de sitios para adultos aficionados donde puedo publicarlo. Y lo haré con su nombre completo y dirección. Hará tu vida muy interesante. Mierda, Rob. No existe tal video. Oh, no, espera. Aquí. Fui a la guarida donde me sacaron el maletín. Una copia. Mierda, Rob. No existe tal video. Oh, no, espera aquí. Fui a la guarida donde hice que sacaran de mi maletín una copia del disco, volví a la cocina y se lo entregué. Échale un vistazo. Después de verlo, decide si quieres que alguien más lo vea. Ahora, si no te importa, hay algo que necesito hacer.
Puedes recoger la casa el viernes, pero por ahora tienes que ir el jueves y viernes. Me mudé de casa y guardé la mayoría de mis cosas. Luego alquilé una habitación en las suites ejecutivas durante un mes, con la esperanza de tener un trabajo al final. Durante las siguientes 2 semanas, viajé a Salt Lake City, Filadelfia, Atlanta, Chicago y Detroit para entrevistas y me sentí bien con todas ellas. Pero no recibí respuesta de ninguno de ellos. Me senté en mi escritorio, calculé mis finanzas y me di cuenta de que podía vivir sin trabajo durante unos 6 años. Comencé a buscar otras ciudades y estados con un costo de vida más bajo, con la esperanza de estirar esos 6 años a 8, tal vez 10. Laura firmó los papeles del divorcio y se los devolvió a mi abogado. Casi me arrepiento de que ella hiciera eso. Me hubiera encantado esparcir un CD de ella y Jim por toda la casa. Pero un trato es un trato. Acordamos una división de la propiedad del 50 al 50, y cada parte pagaría sus propios honorarios de abogados. Desde que presenté la demanda, pagué los honorarios legales. Laura quería la casa, y mi mitad del capital era un poco más de lo que había pedido prestado al banco. Entonces eso resultó cierto. Tenía que darle a Laura la mitad de lo que obtuve al vender mi mitad de la compañía, pero lo había planeado. Ella afirmó que vendí demasiado barato, pero no importó porque los otros 2/3 de lo que obtuve de la venta estaban guardados de manera segura. Escuché algunos chismes interesantes. Aparentemente, tan pronto como salí de escena, Jim comenzó a intimidar a Laura tan implacablemente que tuvo que obtener una orden de restricción en su contra. No es que me importara, por supuesto, pero me divirtió. Decidí esperar hasta que finalizara el divorcio antes de tomar ninguna medida. Eventualmente, comencé a recibir llamadas de algunas de las compañías donde me había entrevistado. Una compañía en San Diego me llamó y me pidió que volviera para otra entrevista. Sin embargo, antes de que pudiera llamar para arreglarlo, Gary se puso en contacto conmigo. ¿Cómo le gustaría que volviera a su empresa? ¿Por qué querría recuperar mi empresa? Te lo vendí para poder volver con Jim y dejarlo atrás. ¿Por qué querría volver a ser su pareja? No querrías, pero no tienes que hacerlo. Después de nuestra última discusión, dije, si estás tan descontento conmigo como socio, te compraré o venderé tu mitad a otra persona. Pensó durante unos 30 segundos y luego preguntó cuánto pagaría Ide por su mitad. Aceptó la mitad de lo que te di. La pregunta de por qué debería querer recuperar la empresa si ha hecho incluso la mitad de lo que dijo que haría para sabotear a Jim, es posible que la empresa no valga mucho ahora. Podría sorprenderte. Ven a la oficina y hablemos. Pensé que no tenía nada que perder, así que fui a verlo. Cuando entré, María saltó de su escritorio y me abrazó, luego asomó la cabeza a la oficina de Geris para decirle que había llegado. Como sabes, solo te contraté para meterte con Marshall. Realmente no lo necesitaba. Pero las cosas están cambiando. Me estoy metiendo más en el lado de la construcción del negocio. Quiero alejarme de la parte de ingeniería. Por un lado, no pude conseguir los ingenieros que quería, así que comencé a considerar alternativas. La solución que se me ocurrió fue llamarte y pedirte que establecieras una empresa con la que contrataría para el trabajo de ingeniería. Pero entonces Marshall me vendió la compañía y pensé por qué no simplemente vendértela y contratarte. No puedo permitirme comprar mi mitad y la mitad de Jim. No tendrá que pagar mucho porque la empresa ya no vale mucho. Como soy dueño de todo, transferí todo el trabajo de construcción y el equipo a mi otra empresa. Lo que queda es puramente la parte de ingeniería. Te venderé la compañía por lo que le pagué a Jim y firmaré un contrato de 5 años por servicios de ingeniería. Además, la compañía todavía tiene contratos con otras 15 firmas. No veo cómo puedes perder. ¿Cuánto le diste a Jim? Él me lo dijo, y era menos de lo que tenía en mi cuenta en el extranjero. Pero hay una condición. ¿Y qué es eso? Pregunté. No tengo secretos con María y compartí la idea con ella.
Ella dijo que si estás de acuerdo, se quedará contigo y no se mudará a mi compañía. Si aceptas el trato, la mantendrás en tu equipo. No tuve que pensarlo mucho y le dije que aceptaría el trato, pero que no lo haría hasta que finalizara mi divorcio, que sería en unas 3 semanas como mínimo. Gary dijo que eso estaba bien con él y acordamos el trato. Cuando salía de la oficina, dijo María, lo escuché. No olvides que al final de esas 3 semanas prometiste que sería el primero en la lista. No pensé que hablaras en serio sobre eso. Puedes estar seguro de que lo estoy, dijo con una sonrisa de 1000 vatios. Cuando me alejé de la acera, sonó mi teléfono celular y era mi abogado. Jim había aprendido la lección de lo que le sucedió a Gary. Cuando Gary demandó a Jim y llamó a mi abogado con una oferta para resolver el caso, le dije al abogado que la aceptara. Logré llegar el resto del camino a mi habitación en las suites ejecutivas con una gran sonrisa en mi rostro. En 3 semanas, podría comenzar una nueva vida con un nuevo trabajo, una nueva novia y dinero en el banco. Podría pasar esas 3 semanas buscando un lugar para vivir y comprando muebles. ¿Quién dice que los buenos chicos siempre terminan últimos?